Hola mis hermanos amados, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Estoy regulando la bocina y a ver la palabra que Dios nos da para hoy, la cual siempre va a ser semejante, pues su venida es pronta, las señales están cumplidas y el mundo tiene que saber esas cosas, aún su iglesia. Hacer la voluntad del Señor, mis hermanos. Buenos días a todos, Dios los bendiga, Dios haga su voluntad para siempre. Tengo palabra del Señor para entregarles, para que oigan de parte de Dios acerca de los últimos tiempos, acerca de este tiempo que ya estamos viviendo, acerca de los mensajes, acerca del tiempo que el Señor le ha dado a la iglesia para que se vuelva a sus caminos, para que se vuelva a la verdad, a la santidad, al Espíritu Santo. Que el Señor ya ha dado bastante tiempo, que el Señor trabaja conforme ve a su iglesia. Y primero que nada, decirles que por algo la Escritura dice que Él está a las puertas, que cuando ya veamos todas las señales para este último tiempo, quiere decir que Él está a las puertas. Y eso tiene un significado muy claro. Por ejemplo, yo tengo un hijo en una pieza y yo estoy a las puertas. Quiere decir que tengo mi mano en la manilla de la puerta y la tengo semiabierta. Y si estoy viendo que mi hijo está bien, si estoy viendo que mi hijo está bien, no me desesperaré en nada. Y solo lo sigo viendo, pero en cualquier momento que él necesite, voy a entrar de golpe. Ese significado tiene que decir que él está a las puertas. Pero si yo llego y veo a mi hijo que está siendo dañado, mi niño que está siendo dañado, que un perro lo está maltratando, y que si no voy se va a morir, eso quiere decir que yo voy a pescar la puerta, la voy a abrir con fuerza y voy a entrar a salvar a mi hijo. Eso significa que después de ver todas las señales que ya están cumplidas hoy, Él está a las puertas. Por eso Él no dio ni día ni hora, que nadie lo sabría, porque Él tiene el perfecto control de ese tiempo. Pero las señales de su venida ya están todas cumplidas. Ahí pueden ver, con ese ejemplo, que el Señor verdaderamente tiene el control del tiempo. Entonces, pero sus señales son fieles. Pero si su iglesia, acuérdense en el tiempo donde habían predicadores que trabajaban mucho a Dios, le creían a Dios, vivían en ayunos, como Gigi Ávila. Él llevó miles de almas a Cristo. Las señales en ese tiempo estaban todas cumplidas. Y conforme el Señor veía trabajar a sus hijos y que se seguían salvando pecadores, porque Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Pero más importantes son sus hijos, los cuales ya han creído. Pero como vio que en ese tiempo sus hijos se estaban esforzando, las señales tal cual predicaba Él, todas estaban cumplidas ya casi, pero se volvían a repetir. ¿Por qué? Porque aún habían almas trabajando, aún habían hijos de Él trabajando, ganando miles de almas que estaban perdidas, arrebatándoselas al reino de las tinieblas. Eso quiere decir que el Señor estaba a las puertas. Es como que Él traía su mano y la congeló en un momento, porque vio que había fruto, porque vio que aún era necesario y habían trabajadores que aún estaban haciendo su trabajo.
Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Que todas las señales están viniendo ya de golpe. Terremotos en distintos lugares, no como en ese tiempo, sino que a cada rato más fuerte. El mundo está temblando, los volcanes están haciendo erupción. Hace poco el volcán de Chillán comenzó también en alerta naranja, que la alerta después que viene es la última, que es la más peligrosa. Y en México, el Popocatépetl ya ha hecho varias explosiones. Ayer, si no me equivoco, creo que hizo una más. Y cada vez más terremotos, más tornados, porque dice que esas son parte de las señales del fin, aparte de los falsos profetas, que harán señales aún para engañar a los escogidos, falsos cristos, los cuales hay en el mundo entero, y han venido y han aparecido ya. Eso quiere decir que Él detuvo su mano porque ve que su pueblo trabajaba, porque había aún siquiera un siervo que le trabajaba al reino y que estaba haciendo buen fruto, porque depende mucho de nuestro estado espiritual el fruto que estamos creando. Dice que toda obra será probada, y a la iglesia de Filadelfia, la que le dice que librará de la hora de la prueba, es una iglesia poderosa en Dios, y le dice: retén lo que tienes, no vaya a ser que otro venga y arrebate tu corona, te quite tu corona. La corona es el trabajo que los hijos de Dios tienen acá en la tierra. Quiere decir que la iglesia, la cual Él va a proteger de las dificultades, no en un rapto como piensan muchos, que van a ser raptados sin haber trabajado, sin haber amado a Dios de verdad, sin haberse esforzado en el reino y poniéndolo en primer lugar, como dice la Escritura. Van a ser raptados y van a ser sin ningún rajuño y sin nada. Pues los que no se esfuerzan, los que no están en Dios, son los que Dios más les importa probar. Y si vienen problemas y dificultades para su iglesia, es exactamente para esas personas. Porque sus hijos ya no necesitan ser probados. Porque sus hijos con su vida normal le demuestran que aman, le demuestran que lo prefieren sobre todo, les demuestran que le creen a su palabra y le creen al reino de los cielos y le creen que primero es el reino de los cielos y los demás se añadirá. Entonces los de la iglesia de Filadelfia, todos ellos tienen corona porque han trabajado y están trabajando. Por eso Él le dijo: retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Y tu corona significan obras también, obras de trabajo, almas, por si no lo entienden. Y eso se gana con predicación y con palabra. Y si tú no ayunas, si tú no oras, si tú no lees la palabra, ¿qué palabra de fe vas a estar dándole a los demás? Porque aquí en lo que somos espiritualmente, que se convierte en obras espirituales, en hijos de fe. Pero si yo soy alguien que no cuido mi espíritu, que estoy engordado, que estoy preocupado del mundo, del dinero y de las riquezas del mundo, ¿qué estoy predicando a los que me oyen? ¿Qué espíritu está entrando en ellos? Lo mismo, un espíritu que no es de Dios. Y el día de la prueba, aunque yo le diga al Señor: pero Señor, yo tengo una iglesia de más de 1000 personas seguidoras de Cristo. Y el Señor le va a preguntar: ¿y dónde están ellos? Porque yo probé la tierra con fuego. Y si ellos no llegaron aquí, esas obras eran perversas, eran malas. Porque el Señor también dice en su palabra, dice, le preguntó al pueblo en el Antiguo Testamento y le dijo: si alguna cosa sagrada del templo es sagrada y un inmundo la tocare, ¿será inmunda? Y el pueblo, los mismos profetas le respondieron al profeta y le dijeron: sí, inmunda será. Y el Señor le dijo: dile a este pueblo, por medio de su propia respuesta: así sois todos vosotros delante de mí, y toda obra de vuestras manos inmunda es. ¿Qué les quiso decir Él?
que si no eran limpios ellos, todo lo que hacían, toda la alabanza, toda la oración, toda la predicación y los frutos de esa predicación son inmundos delante de Él. Porque no son frutos del Espíritu, no son frutos del amor, no son frutos de Dios. Y los frutos que no son de Dios, cuando sean probados, van a volver atrás. Y muchos frutos se han vuelto atrás. Frutos de pastores que tienen grandes iglesias, que comenzaron bien y en la actualidad no están ni tibios. Y si están tibios es porque aún quieren seguir yendo a la iglesia y todo, pero ya no aman a Dios, ya no aman a su prójimo, ya no aman a Dios sobre todas las cosas primero. Ya no les importa el evangelio, ya están tibios. Y esos frutos aún ni siquiera han sido probados por el fuego. Aún ni siquiera ha venido verdadero dolor aquí, a esta tierra. Porque ese es el mensaje que me ha mandado decir el Señor en este tiempo. Que Él trae juicio para probar su iglesia. Porque el juicio comienza por la casa, dice la palabra. Y su palabra es fiel. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué le queda al impío y al pecador? ¿Qué le queda si el que busca de Dios, si el que intenta siquiera decir que es de Cristo, va a la iglesia siempre, está mal, no está trabajando, no está predicando, no es alguien del Espíritu, no es alguien de fe, no es alguien que cree, porque por la boca dicen creo, pero sus obras demuestran la realidad de su espíritu? Porque si creyeran, creerían en la palabra, creerían en la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Creerían amar a sus hermanos, creerían en predicar, porque está escrito que este reino de acá no es la promesa, sino que este reino de acá es donde viene a trabajar los hijos de Dios, donde vienen a trabajar, donde vienen a hacer las obras del reino, donde vienen a edificar el reino. ¿Y cómo vamos a hacer el reino? Viviendo primero en nuestra propia vida, en nuestros propios asuntos, y dejando de segundo plato el reino de Dios, y primero preocupándonos de nosotros mismos, cuando la misma Escritura dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Estamos viviendo cómodos, afanados en nuestros asuntos, todo lo contrario a lo que dice la Biblia que hagamos? Y luego queremos una doctrina que han hecho creer por mucho tiempo de un rapto. Porque yo he leído la Escritura y habla de un arrebatamiento. Y luego de unas pruebas, dice, luego de una tribulación, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero, y luego los que vivimos serán arrebatados en el aire, para recibir al Señor en el aire. Y dice que el Señor juntó a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces yo no sé dónde habla de un rapto. Yo lo que sí sé que hay un arrebatamiento. Y viene luego de pruebas y tribulación. Y si alguno se dice hijo de Dios, o es hijo de Dios, vivirá en oración, en ayuno y leyendo la Escritura. Entonces ellos saben de lo que hablo. Que no hay parte donde diga rapto. Entonces, mis amados, decirle que todas las señales antes de su venida, guerras, hay guerras en países como India, países islámicos, rumores de guerra ya hace años, Corea contra Corea, Corea contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos, Rusia, rumores. Se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Venezuela está dividido y en varios lugares en el mundo. Dice que en los últimos tiempos os echarán mano
en lugares como China, a los cristianos que no viven según el gobierno y las iglesias del gobierno que controlan todo y se reúnen en las casas, los persiguen, los torturan. En México hay partes donde la idolatría es tan grande, porque allá el catolicismo y la idolatría es muy grande, adorar estatuas, y luego de eso se van a emborrachar, a hacer miles de cosas que a Dios no le agradan. Y no solo el catolicismo, la brujería. Allá hay lugares donde hay cristianos verdaderos, pero son echados fuera por los mismos que viven allí. Los sacan de sus casas, los golpean y han matado a familias. ¿Y saben lo que hace el derecho y el gobierno? Nada. Porque los odian, porque ellos no les quieren dar dinero para cuando adoran a sus santos, porque esos dineros lo usan para adorar a sus santos, para comprar alcohol, y luego de eso, de esa adoración de ídolos y demonios, se van a alcoholizar, violan, hacen peleas, porque a eso se dedican esas cosas. Todas esas cosas. Y no agradan a Dios. Y por eso ellos son de los otros países que vienen problemas. No crean que por nada los problemas se han ido esparciendo en las naciones. Porque ayer estuve leyendo la Escritura en una profecía del Antiguo Testamento que habla para este tiempo en Jeremías. Y ahí decía que el mal se esparcirá de nación en nación. Y el Señor me dio a entender claro que eran las naciones donde se esparce la brujería. Vean cómo está Haití, vean cómo está África, nunca les ha ido bien. Y ahora cómo está Venezuela, porque Chávez y todos esos hicieron mucho pacto con el diablo. Ellos son muy de brujería, y aún en los billetes de ese país hay cosas que son de la brujería. Y otro país que está en la mira, y todos los países hoy en día, el diablo está empezando a meter su brujería, sus siervos. Pero otro país que es muy grande en la brujería es México, y también está en la mira de Dios. Y ya están comenzando sus cosas. Pero la brujería, no crean que está, en esos países está poderosamente. El diablo tiene sus manos sobre ellos y dice que son míos. Por eso hay tanto mal. Pero la brujería hoy en el internet, en YouTube, yo no veo esos videos, pero he llegado a ver títulos y gente que tiene cómo hacer amagues de amor, cómo traer el amor de una persona, cómo traer dinero y cómo hacer el hechizo y la brujería, qué materiales tiene que tener, dónde tiene que enterrarlos, y eso no lo ven solo en un país, lo ven en todo el mundo y tienen millones de visitas. Entonces, para que vean que tal cual dice la Biblia, el mal se va a ir esparciendo de nación en nación al mundo entero. Entonces esto está avanzando muy rápido, porque las señales se levantará nación contra nación, ya se han levantado, y hace años, y siguen ahí, para que la iglesia las vea. Porque ahí está Rusia, y Estados Unidos, y la Unión Europea, y todos los países. China, que es otra potencia, viendo quién va a tener más poder, quién tiene más control, quién tiene más poderío en la humanidad. Y eso es levantarse una nación contra otra nación. No necesariamente cuando comienzan a estar levantados van a estar automáticamente en guerra. Ya se ha levantado nación contra nación. Pero también están escritos ahí en la profecía, en Apocalipsis, guerras. Y por eso ellos están preparando cada vez más sus ejércitos, con armas nucleares más poderosas. Entonces, terremotos en distintos lugares están. Y ahora el Señor los está haciendo más propensos. ¿Por qué? Porque como les decía delante, el Señor tiene las manos a las puertas ya. Sus señales están todas cumplidas. Y dice que cuando veáis todas estas cosas, eso quiere decir que dolores de parto ha comenzado y que Él está a las puertas. Y como les explicaba el ejemplo delante de estar a las puertas, quiere decir que Él está ahí en la puerta y que la abre y no la abre y mira a su hijo cómo está. Si está bien y está jugando
Es un ejemplo, está jugando y está aprendiendo. Él le va a dar más tiempo porque está bien, está aprendiendo. Y está haciéndose más diestro en las cosas. Un ejemplo como padres, como lo haríamos nosotros. Y lo miraríamos dentro de la puerta, estaríamos felices viendo a nuestro hijo bien. Pero si yo tengo mi mano en la puerta, la abro y veo que un perro está mordiendo a mi hijo, lo tiene en el suelo a punto de matarlo, como está el diablo, como tiene la iglesia hoy en día, a punto de matarla, o ya diría que está la gran parte muerta. Si yo veo que mi hijo está así, yo abro la puerta de golpe y me meto a buscarlo, a salvarlo, para que no muera. Y por eso está escrito, dice: yo estoy en las puertas. Y también dice que Él está a las puertas, pero dice también que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos, porque de no ser así, ninguna carne sería salva acá abajo, porque el cristianismo y el evangelio y las religiones de acá abajo ya son del diablo y están para enfriar a la humanidad, para que no busquen a Dios, para que no les importe de Dios, para crear pleitos entre sí mismas, para pensar que Dios es un Dios dividido, para pensar que Dios es un Dios de ira, para pensar que Dios es un Dios que quiere mandar a la humanidad al infierno, y no es así. Dios es el único que ya condenó al diablo. Pero el diablo no se cansa de meter su mente, su corazón, su maldad en la humanidad. Por eso acá abajo hay una enfermedad, un virus que destruye todo. Y eso es el pecado. Y en el Salmo 91 te lo dice claro. Dice que has puesto tú a Jehová como tu morada, como tu habitación. Tú sabes que en tu habitación quieres descansar. Él es tu sombra. O sea que Él, cuando haya calor, va a ser tu sombra y te va a proteger. Que Él es tu abrigo. Él va a ser tu abrigo cuando haya frío y te va a proteger. Y luego de eso dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mira qué promesas tiene a sus hijos. Y yo lo veo. Pero también dice: y hollarás, y Él te librará del cazador y de la peste destructora. El cazador es el diablo. Él es el cazador de las almas. La peste destructora es una enfermedad y es el pecado. Y ese pecado está acá en el aire, en la tierra. Ese pecado está en nuestra mente, en el conocimiento que adquirimos acá. Es una enfermedad terrible. Y esa enfermedad es la que hace que odiemos, que peleemos unos a otros, que tengamos avaricia por dinero, por un número, y seamos capaces de matar a gente, a personas que fueron semejanza a Dios por un número. Y eso mete a adulterio, fornicación, y todo eso se transmite por comedias, por películas, por la vida misma acá abajo. Los padres que no tienen a Dios, sus hijos crecen viendo adulterio, mentira, fornicación, cómo la madre engaña al padre, el padre a la madre. ¿Y qué creen? Que se pone el corazón de esos hijos. Ahí crece el diablo, ahí crece el pecado. Y por eso Él se enseñorea con la humanidad acá abajo, porque todos le entregan su cuerpo y su corazón, para que Él crezca en ellos, para que su espíritu inmundo crezca en ellos. Eso pasa acá abajo. Por eso acá abajo no es la promesa, porque acá abajo hay una enfermedad que el Señor la tiene que destruir junto con todo aquel que la sigue. Porque el Señor te dio la medicina, te dio buscarlo Él, te dio el Espíritu Santo, te dio el camino de la salvación, para separarte del diablo, de la enfermedad que hay acá abajo. Pero si uno no lo escucha, si uno no escucha el llamado, si uno no quiere ir a Cristo, no quiere recibirlo, no quiere vivir en santidad, aún diciendo ser cristiano, quiere decir que Él trajo el remedio, pero nadie lo quiso. Pero si Él deja a la humanidad con esa enfermedad, esta enfermedad es terrible, mis amados.
Es terrible. El pecado y el mal es terrible. Se mete en los corazones de las personas, crea odio, crea deseos sexuales, ocurren violaciones, ocurren destrucción, se crean mafias en los jóvenes, pleitos, asesinatos, guerras entre líderes y países. Esto es una enfermedad espiritual terrible. El Señor trajo la medicina, Él trajo la solución, Él dio salida, porque ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece la enfermedad. Él dio la salida, pero el mundo no lo quiere oír. Y en una visión el Señor me mostró, me dijo, hijo, antes de entrar a tu casa, me decía, y eso no sé que era el reino de los cielos, me dijo, te tienes que meter en esta agua y bañarte, porque la enfermedad, de donde tú vienes, es una enfermedad que está en el aire, y aunque tú no hayas hecho nada malo, esa enfermedad está en ti, te contamina y es terrible. Y yo ahora lo comprendo, muy claro, porque el pecado que hay acá abajo, la peste, es terrible, y se puede ver en la humanidad, en los jóvenes, en los medios, en las leyes, en la música, en las comedias, en la humanidad entera. Entonces el diablo ya fue condenado, porque él es la raíz de esta enfermedad. Él ya está en el infierno y él carga con toda la enfermedad. Pero si tú no te separas de él, del pecado y de su mente y de sus deseos y de su abominación, tú perteneces a su espíritu. Y cuando el Señor venga, dice la Escritura que Él viene a limpiar la tierra, porque la tierra de verdad no está sucia con la enfermedad que les acabo de decir. Por eso se destruye la tierra. Por eso hay empresas que no importa con tal de ganar millones y poder, destruyen la tierra explotando recursos, y luego para explotar esos recursos arrojan grandes cantidades de contaminación al mundo, destruyen razas, animales y especies que ya no existen, por dinero, por pecado. Por eso dice que el mundo gime a causa de los escogidos de Dios, y eso está pasando hoy en día. Por eso están las tormentas, los terremotos y cosas terribles que están pasando en el mundo, y los volcanes, y aún los ejércitos se están preparando. Porque el Señor me dijo que anunciara que por la iglesia, juicio para su casa, viene desastre natural y luego guerra. Y eso no es para que el que no es de la iglesia diga, yo no tengo nada que ver con la iglesia, no vaya a recibir juicio. Porque el Señor me dio palabra el otro día y decía, si donde yo, en la ciudad que yo proclamo mi casa, se refería a Israel o a su iglesia, si en la ciudad que yo proclamo mi casa es donde empiezo a traer juicio, ¿acaso vosotros quedaréis sin nada? Le decía a los de afuera. Y abajo decía, ciertamente también traeré juicio. Porque el Señor viene a limpiar la tierra. Todo lo que hay acá abajo se tiene que exterminar, porque el pecado es grande. Y el diablo, si fuese posible, va a querer sacar el pecado de la tierra y llevarlo a otros lugares, ir a contaminar, a destruir otros planetas y así. Y le va a meter eso en la mente al hombre, porque el espíritu del diablo lo único que quiere es tener templos, cuerpos, templos, para meter su espíritu y su mente y poder trabajar y poder desahogar y saciar todos esos males y ese deseo de su mal espíritu muerto. Entonces no sé si se entienda que realmente esto se va a acabar, porque aquí hay una enfermedad terrible, y todo este tiempo y esta vida en la que muchos se afanan haciendo riqueza, preocupándose de sus propios asuntos, es el tiempo y misericordia de Dios que le ha dado a la humanidad para que vayan a Él, para que tengan la medicina, para que se sanen del mal de su corazón, de la maldad, de la avaricia, de abominaciones.
sexuales y toda la maldad. Para eso ha sido este tiempo. Pero el Señor ya viene. Y viene a destruir al diablo, a la enfermedad y a todo el que le haya seguido y no quiera soltar la enfermedad del pecado. Porque el pecado es una enfermedad. Y esa enfermedad se mueve aquí abajo como nada, como quiere. Y se mueve por la televisión, por películas, por los medios, por política y por nosotros mismos que si estamos sin Dios, el diablo hace lo que quiere con nosotros, porque nosotros mismos los fines de semana andamos alcoholizados, diciéndole a otros jóvenes que a veces ni toman, ven, vamos a tomar, vamos a robar, vamos a hacer esto, y están enseñándole a jóvenes que ni siquiera saben de eso. Y ahí el pecado de ellos se transmitió, el espíritu de pecado, a un joven nuevo, a un templo nuevo. Y por eso la humanidad está como está. Eso es una enfermedad espiritual terrible, que se transmite rápido y que contamina todo lo que llega. Por eso nuestros hijos y la humanidad está como está. Eso es para que abran los ojos y vean la realidad. Porque acá abajo todo te lo pintan bonito. Todo te lo pintan como un síndrome, como un síntoma. Como una depresión. Cuando todas esas cosas las trae el mismo diablo, como muchas enfermedades, y él se encarga de que la humanidad esté enferma, que mueran jóvenes, que mueran a una edad temprana, teniéndolos muy afanados, corriendo de allá para acá, para ganar dinero, para el vivir del día a día. Sus órganos se desgastan rápido, porque el diablo quiere destruirlos lo más pronto posible, para que no alcancen a buscar a Dios. Esa es su meta. Y si Él no les alcanza, y si alguna enfermedad no los ha llevado, es porque Dios ha dicho, yo estoy dando tiempo todavía. Entonces decirles que todas las señales están cumplidas. Y si quieren decir que esta señal que Dios me dio para su iglesia y este país, de que viene desastre natural y luego guerra, les diré que el Señor está hablando hace muchos años y mucho tiempo ha tenido de su aviso y misericordia. Porque del año 2009 al 2010, cuando fue el terremoto, el año 2009, antes que pasara, Dios lo anunció por medio de David Owen, un profeta de él, que viene de afuera, que es extranjero. Eso es el Señor cuando su pueblo, su iglesia ya no lo escucha. No tiene el Espíritu Santo, no vive en oración, en ayuno y en la palabra. Y no oye su palabra. Y viven en sus propios asuntos, sus propias mentes y sus propios anhelos. Y han dejado de ser uno con Cristo y uno con el Espíritu. Entonces, ese profeta anunció un año antes y dijo, si la iglesia, yo ya voy, le dijo iglesia, si ustedes no se arrepienten, si no se llenan del aceite de la unción, de Espíritu Santo, de fuego, yo dentro de un año los moveré. Y la iglesia de primera recibió y todo, como siempre, no les importa. Dicen amén, yo te amo sobre todo y todo, pero su obra demuestra lo contrario y demuestra que por su boca están hablando palabras de mentira, porque no la hacen realidad. Y demuestran claro el espíritu que está en ellos. Porque aquí hay un espíritu de verdad y uno de mentira. Son solo dos. Y el que habla mentira es el de mentira. Entonces él lo anunció. Y la primera es como que quisieron escuchar. Pero luego ya pasó el año y ya estaban mal otra vez, no creyendo que Cristo venía. Y se echaron a perder y pasó el terremoto. Eso es para que vean que Dios no está muerto, que Dios anuncia a tiempo, que Dios trae su palabra y su mensaje. Palabra que no es para miedo, palabra que es para recibirla y guardarla y confiar en Dios. Porque también me mostró una visión que era para el mundo entero. Y me dijo, mira hijo, y yo veía los problemas y las cosas que ataban el mundo entero. Y veía a la gente cómo quería huir. Unos en barco, otros en otros medios,
Y el Espíritu Santo me dijo, hijo, ellos quieren huir, pero donde vayan van a encontrar calamidad. La única vida, la única esperanza soy yo. Y el que deposita mi confianza en mí no será avergonzado. Dios va a proteger a su iglesia y a sus hijos y a todos los que se le incluyan, que son hijos verdaderos, que aman a Dios y aman al reino de los cielos, la santidad, la palabra. Y su palabra no viene de balde, y su palabra no hace frutos débiles, no hace frutos vanos, hace frutos llenos del Espíritu Santo de Dios. Su palabra viene con Cristo, viene con poder, viene con fe, viene con amor a Dios. Y los que comen de esa palabra, su espíritu se fortalece en esas cosas. Porque es muy cierto que su iglesia, la cual Él va a librar el día de la prueba, esa iglesia tiene obras, tiene una corona, tiene trabajo en ella. Y Él le dice, guarda lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Esa iglesia es la única que le promete librarlos. A todas las demás iglesias les dice que se arrepientan. A la que deja que Jezabel se llame profetiza y se viste indecorosamente, haciendo que los siervos de esa iglesia forniquen con ella. Y otro le dice que ha perdido su primer amor. Pero a la única que le dice que tiene puerta abierta, que Él abrió la puerta y nadie la puede cerrar, es a la iglesia de Filadelfia espiritual. Eso significa que la que tiene puerta abierta le dice al Señor, Padre, necesito esto, Padre, necesito fuerza, Padre, necesito palabra. Y vienen ángeles y te ayudan, te protegen y te dan palabra. Porque salir a batallar contra el diablo hoy en día, donde Él tiene poder en toda la humanidad y en todos los seres vivos, le han entregado su corazón a Él y trabajan para Él y son portadores del pecado y de su corazón y lo transmiten a otros y trabajan en Él. Es difícil, porque si tú eres alguien que viene con Dios a predicar a Dios, pero no te cuidas en ayuno, en palabra, en fuerza, en fe, en milagros, va a venir Él y va a mandar a todo su ejército que Él tiene disponible, les va a poner ira en su corazón, les va a poner odio y van a arrasar con esa persona. Por eso es necesario crecer espiritualmente. Aquí no es que Dios te cambia y vamos a batallar, no, porque cuando recién cambias eres como un lactante en el espíritu, tienes necesidad de leche y comienzas a caer, comienzas a tener fe, porque para nacer tienes que comenzar a tener un poquito de fe, pero luego empiezas a orar, a leer la palabra, y esa palabra te dice que Él está contigo, que Él responde tus anhelos, que Él te da paz, y empiezas a creer eso, y en el espíritu por fe lo empiezas a ver, y le pides al Señor y el Señor te responde. Luego en un ayuno puedes que estés sin fuerza, que ya no te pruebas tu cuerpo, te tiras al suelo, le pides fuerza y te paras como nuevo. Y así, con esfuerzo, tu espíritu y el espíritu de Cristo en ti se va haciendo más fuerte. Y así va creciendo tu fe, y así va creciendo tu amor, y así va creciendo el Espíritu de Dios en sus hijos. Y ahí empiezas a crecer. Y luego de eso vas a tener testimonio, obra, palabra, fe y espíritu para salir a batallar contra el diablo. Porque yo he visto muchos que salen a predicar y a predicar 3 minutos y 1 minuto. En 2 minutos no puede fortalecer el alma de una persona muerta, de una persona débil, de una persona que está en el diablo y no tiene fe. Esto es un trabajo que se toma en serio y que tú tienes que dar un alimento bueno y tiene que ser un alimento del Espíritu, un alimento de Dios, no de invención humana, no de mente humana. Aquí tienes que estar muy fuerte con Dios. Y tal como está escrito, dice, porque cuando se casan, dicen, serán una sola carne. Mas el que está con el Señor,
El que se allegue con el Señor será un solo espíritu con Él. Y también dice, ya no viva yo, viva Cristo en mí. Pero ¿dónde está esa iglesia hoy en día? ¿Dónde están esos hijos de Dios llenos del Espíritu de Dios? Porque están débiles, porque han dejado de lado lo primero, a Dios, el amor a Dios, y se han desenfocado del primer enfoque que tienen que tener, que primero es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las señales de su venida están todas cumplidas. Desde el año 2010 hasta ahora han pasado 9 años. 9 años. Y el Señor en ese tiempo, poco después del terremoto, me mostró una visión de su iglesia. Me dijo que su iglesia estaba en una oscuridad tremenda, que sus líderes no estaban predicando su evangelio, estaban haciendo un show para entretener a la gente y sacar dinero. Y me dijo que repartían el dinero. El líder, la cabeza, llevaba más y se lo repartía en partes más pequeñas a los que le seguían, a los que le ayudaban. Luego esa iglesia se salía, veía la oscuridad y también me mostró que los adultos, los padres, los casados, estaban en adulterio y fornicación, que se decían entre unos a otros, oh sí hermano, hermano, y se abrazaban, pero codiciaban al esposo y a la esposa de sus hermanos. Y está escrito, y Cristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, fornicó con ella en su corazón. Entonces me mostró claro que vivían en fornicación y adulterio, los adultos. Y de los jóvenes me mostró claro, me dijo, mira, ellos viven en fornicación y no les importa, porque eran jóvenes cristianos. Dijo, no les importa mi palabra que les reprende, no les importa que yo les esté viendo. Y ahora que Él me envió a predicar la misión que Él me mostró de que viene desastre natural a este país, y no hay guerra, y que juicio porque comienza por la iglesia, por su casa, y que muchos de sus hijos, de los que dicen ser su templo, de los que dicen ser iglesia, serán desechados, muertos, para que quede claro. Yo le pregunté, pero padre, la visión fue hace ya años, la visión de su iglesia fue hace ya años. Yo no sé cómo está su iglesia hoy. Y el Espíritu me dijo, hijo, lo que yo te mostré hace años, la iglesia en vez de arrepentirse, está peor, ha empeorado, su pecado es más grande. Y dicen ser mis hijos, pero no son mis hijos. Eso me dijo él, de la actualidad. Y me dijo, yo viví mucho tiempo para que se arrepientan, pero anda ahora a anunciar que yo traigo juicio, que es desastre natural y luego guerra, que tengo todo ordenado y que había detenido mi mano. Pero tal cual, el ejemplo de la puerta, que dice que Dios está a las puertas, pues Él está a las puertas. Miró hacia adentro de la puerta y vio que el perro, el diablo, estaba arrasando a sus hijos, estaba arrasando a su iglesia, y Él apresuró su venida, porque vio que si esto sigue así, nadie va a ser salvo. Pero Él viene por un remanente fiel, viene por hijos fieles, por hijos que le aman, por hijos que aman a su prójimo y viven en ese amor, en su Espíritu Santo, amando a los perdidos. Por eso se mueven en la predicación y que son tal cual Él los describe en la Biblia. De los valientes es el reino de los cielos. Y ellos han seguido el camino y la puerta angosta, y el camino estrecho y lleno de espinos y de cardo, difícil de caminar y difícil de encontrar, y pocos son los que lo encuentran. Y ellos ya están decididos, y ellos con sus obras demuestran claro que le creen a Dios. Porque si un hijo de Dios no le creyera a Dios, no le importaría predicar, no le importaría ayunar, no le importaría la oración, no creería que el reino de los cielos es primero que todo. Y eso se mira en la iglesia. Más un hijo que de verdad sabe que el reino de los cielos es lo más importante que todo, sale corriendo a predicar,
sale corriendo a trabajar a Dios, está meditando, leyendo la Biblia, orando, pidiéndole fuerza al Padre, porque no cree a Dios. Pero hoy en día se ha hecho muy fuerte el espíritu de la mentira acá abajo. Dicen en Dios, dicen que creen, pero sus obras demuestran claramente la realidad de ellos, que no es cierto. Entonces, mis amados, esto es para bien. Y aunque tú no seas de la iglesia y no tengas nada que ver con esas religiones, la cual Dios y mi espíritu no tiene nada a favor de ellas hoy en día, aunque en otro tiempo sí estuvieron bien, aunque no tengas nada que ver con ellas, si tú recibes la palabra, si tú quieres creer en Dios, si tú le oras en tu habitación, le buscas y le dices que lo quieres conocer y quieres comenzar en la fe y en la protección de Él, sigue adelante, porque Dios no te va a abandonar. Búscalo, porque Él no te está pidiendo dinero. Y encuéntralo por tu propio bien, porque no te preocupes de lo que va a venir. Si tú empiezas a buscarlo, recibe su paz, y no como el mundo la da, una paz verdadera. Que sepas que si tú tienes a Dios, nada te va a poder hacer frente, y ningún mal sobre la tierra te va a alcanzar. Por eso dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y yo lo digo, mis amados, pero para eso hay que empezar. Como les digo, primero van a tener necesidad de leche, de ir creciendo en fe, van a orar a Dios y Dios les va a responder. Van a empezar a ver que esto no es solo una fábula, un cuento. Van a empezar a ver que con la fe van a empezar a recibir las bendiciones de Dios. Y cuando ya tengan eso, y hayan crecido, y hayan visto cosas que los humanos sin Dios no ven, y hayan entendido, y el Señor les dé visiones, sueños, lenguas, y su Espíritu Santo, van a darse cuenta que todo esto es cierto, que todo esto es verdadero, y ya van a estar preparados para empezar a ir en contra del diablo, en contra de todo este mal que hay acá abajo en la tierra. Y no crean que esto es fácil, porque cuando se comienza, se levantan muchos en contra de los hijos de Dios, aún líderes, aún instituciones de acá abajo, leyes, y aún los líderes de las ciudades. Se los digo porque ya ha pasado, pero Dios es poderoso, Él nos liberta, Él es poderoso gigante, y lo dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Todos los que se levantan contra ti serán como nada, los buscarás y no los hallarás. Y también dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Y ahí ven que la palabra de Dios es fiel. Dice, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, pero tú sí esfuérzate y sé valiente. Entonces, mis amados, este camino es tal cual lo describe la Escritura, un camino no tan sencillo como lo vive el cristianismo de hoy en día. Hay que buscar a Dios, mis amados. El Señor ya viene, Él realmente está a las puertas y está viendo cómo actúan sus hijos acá abajo. Si escuchan su llamado y su palabra, o hacen oídos sordos como lo hicieron en otro tiempo el pueblo de Israel, cuando Él destruyó a ese pueblo por su maldad. El Señor actúa conforme el trabajo de su iglesia. ¿Por qué creen que Cristo no dejó fecha
¿Por qué creen que Cristo dijo que Él será como ladrón en la noche? Porque aún Él está controlando ese día y esa fecha. Y Él está a las puertas, viendo cómo está su pueblo acá abajo. Pero si Él está a las puertas y ve a su hijo acá abajo siendo devorado por un lobo, Él va a abrir la puerta de golpe, va a traer las señales de golpe, los principios de dolores de golpe, y se acabó todo esto. Y se acabó y se va a llevar a su hijo, y comienzan los juicios más terribles acá abajo. Porque el principio de dolores ya ha comenzado. Vean Venezuela, vean los volcanes, vean los sismos, vean los huracanes, cómo se están levantando en todo el mundo, cómo están causando estragos. Entonces, mis amados, esto no es un juego, esto es algo real. Pero sin fe nadie puede agradar a Dios, y sin fe nadie puede recibir el poder de Dios, y sin fe nadie puede recibir la palabra de Dios, y sin fe nadie puede recibir la sanidad de Dios, y sin fe nadie puede recibir la fuerza, la palabra y el amor de Dios. Porque si no tienen fe, ¿cómo van a recibir fuerza para salir a predicar a las calles? Obvio que está el otro espíritu llenándolos de miedo, de duda, y de que su capacidad no es suficiente, porque no tienen fe en Dios. Están pensando en lo que ustedes harían, no lo que Dios va a hacer, ni lo que Dios va a decir. Entonces, mis amados, decirles que el Señor ya viene, que su venida es pronta, pero su palabra es fiel. Dice, nadie sabe el día ni la hora, pero les dije claro las pistas, que el día ni la hora Él no la dio por eso, porque Él está mirando conforme su iglesia está acá abajo. Y yo, conforme al Espíritu, veo a la iglesia y digo que ya es tiempo de salvarla, lo poco que queda fiel, porque ya está muriendo. Pero si esta palabra y este llamado entra en su iglesia y comienza fuerte a trabajar, a lo mejor el Señor alargue uno que otro año. Pero el Señor, su venida, la tiene conforme está su iglesia acá abajo. Eso me lo dio ayer, Él me lo explicó ayer, porque estaba yo pensando y le decía, Padre, ¿pero qué del día y la hora? Porque conforme usted me lo demostraba, esto ya es muy pronto. Pero Él me dio a entender claro, que Él no quiso decir día ni hora. No lo quiso decir porque Él todavía está controlando eso. Y Él se está guiando conforme a su pueblo. Pero Él ya está. Él ya viene, mis amados. Y les digo en el Espíritu que muchos quieren creer, pero el diablo les quiere cerrar sus oídos. Aún le habla a la iglesia. Y muchos no creerán. Y el Señor vendrá muy pronto. Muchos no creerán, pero los pocos que creyeren, Dios es fiel y los va a salvar. Busquen a Dios. Búsquenlo. Encuéntrenlo. Que Él es la única seguridad que tienen para ustedes, para su familia y todos sus seres queridos. A todo lo que viene a la tierra. Dios lo bendiga, mis amados. El Señor ya viene. Su venida es pronta. La profecía que Él me dio para entregar es que viene desastre natural a este país y luego guerra. Que Él ya tiene ahí todo ordenado. En cualquier momento lo desata y ese juicio viene por causa de su iglesia. Y me mostró en una visión representando claro que muchos iban a morir. De sus hijos, de los que se dicen su iglesia. Muchos iban a morir en eso. Y por eso Él y su Espíritu Santo y su siervo se esfuerza en anunciarles esto a tiempo para los pocos que quieran escuchar su palabra y para los pocos que le crean y le busquen. Dios lo bendiga, mis amados. El Señor ya viene, su venida es pronta. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén. Y que su Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, porque esto es palabra de Dios y palabra de poder y palabra de los cielos. Y ese es el Evangelio de Cristo, no una religión de acá abajo, muerta,
Dios los bendiga. Vamos, mis amados, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo lo creo, mis hermanos. Entonces, vamos, Él ha dado su palabra. No les miento que en realidad a lo mejor una pequeña parte de la carne quería aflorar, me traía con poco ánimo. Pero Él mueve a sus templos, nosotros pedimos y Él tiene la puerta abierta. Entonces debemos seguir adelante. Una vez hecho, más que lo poco que se siente como no querer, yo digo, una vez hecho, estamos más felices, más llenos de su presencia y de su espíritu, y es mucho mejor la ganancia que escuchar el poco de miedo que quiere poner el diablo. Entonces, mis amados, sigamos adelante. Dios los bendiga. Me queda caminar con mi bocina a llegar allá donde vivo primero, pero Dios nos da la fuerza. Él cuida a sus hijos y les da poder. Dios los bendiga. Amén, mis hermanos.